Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día sábado 13 de septiembre del 2025. Son las 6:06 de la tarde. Estoy aquí para compartir otra palabra de parte de mi Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Esta palabra va a estar en el Nuevo Testamento, va a estar en el libro de Mateo 12, en el 22. Me respaldo lo que el Señor me dio. Esta palabra que el Señor me dio 7 de septiembre del 2025 a las 5:06 de la mañana. 5:06 de la mañana. Y la palabra es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Mira que esta palabra está... Yo creo que todos pecamos contra esto. Todos pecamos contra esto. Yo creo que no hay quien no haya blasfemado. Y lo peor que el blasfemar en contra del Espíritu Santo, eso no tiene perdón. Si nosotros hablamos de Jesús, de Jehová, podemos tener salvación. Pero si lo hacemos en contra del Espíritu Santo, no podemos. Y yo creo que inconscientemente todos blasfemamos en contra del Espíritu Santo, inconscientemente. Y yo digo, Dios los perdone. Yo era mundana cuando blasfemé en contra del Espíritu Santo, era mundana. Porque todo mundo, hasta los mundanos, hablan del Espíritu Santo, sin saber el poder del Espíritu Santo, sin saber. Hablan porque piensan que solo es un espíritu y no saben el poder que tiene el Espíritu Santo. Pero como hay tantos espíritus malos, entonces, y le digo, no hay quien no haya blasfemado o en el camino vamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por las manifestaciones que se hacen. A veces es el Espíritu Santo y la gente dice que es el diablo. Están blasfemando. A veces es espíritus que no son el de Espíritu Santo y la gente dice que es el Espíritu Santo. Está bien difícil entender las cosas de Dios. Por eso la entrada al cielo no está fácil. No está fácil porque con lo que hacemos o decimos nos podemos perder. ¿Usted cree que la entrada al cielo es como ir a la tienda? No es así. Dios los perdone a los que hemos blasfemado y los siga perdonando. Porque como no tenemos esa suficiente sabiduría, ni ese suficiente entendimiento para discernir lo que es de Dios y lo que es del Espíritu. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ve? Porque son dos cosas parecidas. ¿Cómo usted va a identificar? Aquí le enseñaba yo 2 botellas de agua. ¿Cómo usted va a identificar una de la otra? Si es como que sean gemelas, pero no son gemelas. Porque uno es de Dios, el otro no es de Dios. Que le llaman espíritu de error. Le voy a poner un ejemplo. Nada más que uno habla mentiras. Uno habla mentiras y habla cosas que no vienen de Dios. Y el otro es de veramente el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. El profeta Micaías, él hablaba por Dios, vea. Y estaban los otros profetas, 400 y tantos profetas, que hacían similar, pero ellos no eran de Dios. Todo lo que ellos decían no se hacía realidad porque era mentira. Y lo que hablaba Micaías se hacía realidad porque el Espíritu de Dios que estaba en él y todo en el profeta se hacía verdad. ¿Por qué? Porque era Dios que hablaba por él. Y en los falsos profetas no. Pero eran similar. Tenían un espíritu ellos. El espíritu por ejemplo, el espíritu de adivinación. Pero ese espíritu de adivinación que Pablo reprendió y le dijo, sal de ella. Pero adivinaba la verdad. Pero no es el Espíritu Santo de Dios. Pero es similar al Espíritu Santo. Porque no dice mentira, dice verdad. Porque el espíritu de adivinación que había en aquella mujer decía la verdad. Decía que ellos eran siervos del Altísimo. Y era verdad. Pero si no era malo eso, porque a Pablo le incomodó y le dijo, sal de ella. Y sal de ella, le dijo, ¿verdad? Y aquel espíritu soltó a aquella mujer y aquella mujer fue libre. Tanto que los amos que la tenían de esclava se deshicieron de ella porque ya no les iba a dar provecho con el espíritu que ella tenía.
No era un espíritu bueno que tenía entonces, pero decía la verdad. Pero Pablo no lo dejó. No lo dejó, sino que se lo sacó a ella. Le dijo, sal de ahí, y lo sacó. Pero decía la verdad. ¿Se da cuenta? Pero no era el Espíritu Santo, pues decía la verdad. Así es que son muchas cosas que no entendemos. Y a veces todas esas cosas, a mí, créame, a mí me causan confusión. Confusión me causan y aparte lo lleva a uno a pecar. Porque son cosas similares. El diablo hace cosas similares. Dios mío, Dios nos ayude. Bueno, vamos a la palabra. Y la mayoría al mero Espíritu Santo llamándole espíritu de error y sacándolo para afuera de las congregaciones porque dicen que es del diablo y del diablo y del diablo y sacándolo para la congregación, sacándolo de las congregaciones porque dicen que es del diablo al mero Espíritu Santo de Dios. Y ellos quedándose con otra cosa que te da cuenta. Ay, pueblo, esto no está fácil. Pero bueno. Que Dios nos juzgue por nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero que lo juzgue en el camino, no lejos del camino. Que Dios nos perdone en lo que hacemos. Porque yo no le voy a decir que yo no peco pensando mal y en contra, ¿no? Uno, como no tenemos ese discernimiento suficiente que dice que hay que escudriñar los espíritus. Pero es que los espíritus no es una cabeza que vas a descubrir en que lo que es cana y lo que es un piojo y una liendra. No es tan fácil los espíritus. Que hay que escudriñar los espíritus. No es una cabeza. No es una cabeza que vas a ver, oh, piojo, liendra. No es eso. No es tan fácil que se va a escudriñar. Fácil es decir, vea. ¿Por qué los que dicen hay que escudriñar los espíritus? Porque están más engañados ellos, más engañados que cualquier otro. Porque no lo escudriñan ellos y lo descubren ellos. No es fácil de escudriñar los espíritus. ¿Cómo se van a escudriñar? Si no está ahí tan fácil. Entonces la palabra es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y él sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjese, era ciego y mudo, y lo sanaron. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fíjese, la blasfemia que hacían. Como hoy en día lo hacen. Eso sigue estando. Eso sigue estando en las personas con Biblia. Sigue estando. Porque no tenemos el suficiente discernimiento. Nosotros podemos discernir de alguna manera, por ejemplo, yo sé que el Espíritu Santo me da la palabra, porque el diablo no se sabe la Biblia. Entonces, al Señor darme la palabra, y está igual que en la Biblia, yo sé que es el Espíritu Santo de Dios que habló y me la dio. Porque está igual. Porque el diablo no me puede dar versículos bíblicos, porque no se la sabe. Aunque diga la gente que se la sabe, no se la sabe. Entonces, y me va a llevar allá al Salmo, pues allá. El nuevo no se lo sabe, porque allá, antes de Jesús, el diablo tenía todo. Él era el rey. Antes de Jesús era el rey de todo. Pero Jesús le quitó esa autoridad que tenía. Tal vez le recetó el Salmo 91 a Jesús porque Jesús todavía no moría. Empezaba su ministerio. Pero de ahí no se sabe la Biblia. No se la sabe. Yo lo tengo comprobado que no se la sabe. Entonces, así es como podemos
de saber nosotros si los habla Dios o los habla otra voz. De la manera que escuchamos una voz, algo aquí, escuchamos aquí, lo buscamos en la Biblia. Y así como lo dice aquí, aparece en la Biblia, es Dios quien habló. Pero si lo buscas y no está en la Biblia, no fue Dios que habló. Hay que reprenderlo. Pero con la Biblia. Pero cuando tú no estás en una congregación y estás viendo cosas, ¿cómo saber si son de Dios o no? ¿Cómo saber? Bueno. Porque el diablo no va a ir en contra, ¿verdad? Porque dijo Jesús que el diablo no podía echar fuera demonios. Entonces, de alguna manera se manifiesta el Señor ahí. Porque el diablo no puede echar demonios, solo el Espíritu Santo puede echar demonios. El diablo no puede echar demonios. Por ejemplo, aquellos dos varones que dijeron en el nombre del Dios de Pablo y de no sé quién, fuera, fuera, y los atacó el demonio. Los atacó el demonio. Y los atacó el demonio y ellos no eran de Dios. Eran dos charlatanes y los atacó el demonio. Que le dijeron a Pablo y a Julano lo conocemos y si ustedes quiénes son, y los atacaron. Y no eran de Dios y los atacaron. ¿Por qué los atacaron? Si ellos eran del diablo también. Sin embargo, los atacaron. Así es que está complicada las cosas de Dios para entenderlas. Solo el Santo de Israel que los ayude, Padre eterno. Porque si lo vamos a hablar palabras y a sacar conclusiones, encontramos cada vez más cosas que no las entendemos. Porque Jesús dijo que el diablo no podía sacar demonios. Entonces aquellos diablos no podían sacar demonios, pero si los atacaron a ellos, y si eran de los mismos demonios, porque los atacaron a ellos. Como un demonio puede atacar a otro demonio. Y aquellos los atacaron. Seguimos. Dice, ¿verdad? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, fíjese. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Dios mío, Padre eterno, no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Ya ve. Contra sí está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando aquí. Pero les dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, ya ve. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ya ve. Dice cortante y que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Todo será perdonado, todo. Pero lo que vaya en contra del Espíritu Santo, eso no es perdonado. Eso no lo perdonan. Eso no es perdonable. ¿Se da cuenta?
Hay tantas cosas que no entendemos. Bueno, vamos, seguimos. Es mejor darse con la boca cerradita para no pecar. Seguimos. Y Dios que se encargue de lo que no es de Él, ¿verdad que sí? Que la misma palabra acusa, la misma palabra habla, la misma palabra dice. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia en contra del Espíritu no le será perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hace del árbol bueno, y de sus frutos buenos, hace el árbol malo, y sus frutos malos, porque por sus frutos se conoce el árbol santo, bendito, poderoso. Fíjese lo que está diciendo aquí. Aquí la misma palabra los contesta. O sea, es fácil distinguirlos, porque dice que por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, por sus frutos vas a conocer que el hombre no tiene un espíritu, no tiene un Espíritu Santo. Por sus frutos vas a conocer si aquel hombre es de Dios o no es de Dios. Por eso vas a conocer. Y el que no es de Dios no tiene un Espíritu Santo, no tiene un Espíritu Santo. No se mueve nada. No se mueve nada. Porque dice que por sus frutos vas a conocer. Por su fruto vas a conocer si aquella persona es de Dios o no es de Dios. Porque por su fruto se conoce el árbol. Yo tengo 2 árboles, por ejemplo. Yo digo, ese árbol no sirve. ¿Y por qué? No echa frutos, no sirve, lo voy a cortar. Este está bueno. ¿Por qué? Porque cada año echa frutos. Es el bueno. Así tenemos que distinguir nosotros. Que el que no da frutos. El que tiene, por ejemplo, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu Santo no mora en lo que es malo. Porque aquí dice, por su fruto se conocerá. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu Santo no sienta donde hay frutos malos, sino que Él permanece donde hay frutos buenos. Ahí está el Espíritu Santo donde hay frutos buenos. Pero donde los frutos son malos, no está ahí el Espíritu Santo. Lo está diciendo aquí donde dice que el árbol bueno, dice que el árbol bueno da frutos buenos, pero que el árbol malo da frutos malos. Por lo tanto, que es malo no puede tener al Espíritu Santo de Dios porque es malo, ¿verdad? Entonces, cuando el árbol es bueno, ahí siente el Espíritu Santo. Entonces, es una forma de ver por fruto si aquella persona es de Dios o no es de Dios, definitivamente. Y una forma de juzgar que ahí no va a habitar el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dios mío, Padre eterno. Hace el árbol bueno y frutos buenos. Hace el árbol malo y sus frutos malos, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas.
Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Dios mío, mire. Hay que poner los frenos en la boca también. Poner los frenos en la boca. Frenarlos la lengua. Porque supuestamente está diciendo vamos a estar nosotros ante el juicio. Y ahí te van a poner todo lo que salió por tu boca. Si no salió nada malo, pero si salieron cosas malas, ahí te las van a poner. Ahí vamos a estar nosotros. Por lo malo que hayamos hablado. Por eso fuera mejor ser mudo, ¿verdad? ¿Y qué de aquellos que se dicen que son autoridad dentro de la congregación? Y no más basta que se les presente algo que no les agrada y se sueltan a decir cada cosa. Es uno de los frutos malos, ¿verdad? Porque la palabra los dice que no debemos de odiar a nadie. Y para no tener odio ni rencor por nadie, hay que pasar por un proceso. Hay que pasar por un proceso grande. Cuando yo empecé en las cosas del Señor, yo estaba entera. A mí muchas cosas no me agradaban de ninguna manera. Me molestaban. Conforme voy en las cosas del Señor, me va procesando. Me va quitando todo y todo eso. Y todo aquello que tenía, que definitivamente no me agradaba, como mala persona que era, ya me está quitando. No del todo, créame que no del todo, pero se me está quitando. No 100%, pero se me está quitando. Porque aquí ante Dios no hay mentira. Ante Dios no hay mentira. Y para que seamos nosotros frutos buenos, verdaderos, tenemos que meterlos con el que lava. ¿Quién lava? ¿Quién limpia? El Espíritu Santo. Para eso lo dejó Jesús al Espíritu Santo, para que los guiara con esa luz y los alumbrara en el camino, para que los guiara a la verdad y no los deje perder. Para eso quedó el Espíritu Santo. Se fue Jesús, que era el que guiaba a aquel pueblo. Era quien Jesús guiaba a aquellos 12 y se fue él y les mandó al Espíritu Santo para que los guiara. Entonces nadie que tenga Espíritu Santo puede ser el mismo, ni se puede perder. Si deja de orar, sí, se va a perder. Si deja de orar, sí, el Espíritu Santo se le va a ir. Porque a mí me pasa. Con unas horas que deje de orar, créame que cuesta más meterse en las cosas de Dios que apartarte de Dios. Apartarte de Dios no cuesta nada. En segundo ya estás allá al otro lado. Pero para estar con Dios tiene que haber una búsqueda constante. Si no estás constante en esa búsqueda, no vamos a tener una espiritualidad. No la vamos a tener. Entonces, y estas personas no han sido tratadas, no han sido capacitadas por medio del Espíritu Santo. Por eso reaccionan totalmente en la carne. En la carne. No tienen ni tantito frutos, nada. Créame que yo nunca me he tratado, personas así, me he encontrado con unas cuantas. Pero en verdad, con el que trató la hermana María Carrillo, todo lo que cuenta la hermana María Carrillo es doloroso. Todo lo que aquel hombre que está frente a la congregación, todo lo que sale de la boca de aquel hombre. Ese hombre no tiene temor ni nada y es pastor.
como desgarra cada vez que tiene enfrente a la hermana María Carrillo. La desgarra de tal manera. No es de Dios ese hombre. No es de Dios, porque la palabra lo dice, que por sus frutos se conoce el árbol. Cuando nosotros actuamos de esa manera, no somos de Dios. Una cosa es hablar la palabra y que la misma que cuando estamos hablando la palabra salga lo que sale, porque la misma palabra va llamando otras palabras y va conectándose la palabra con otras palabras. Es diferente a que no estemos hablando la palabra. Y aquel hombre está dando la palabra y nomás mira a la hermana María Carrillo y se desvía de la palabra. Se desvía de la palabra y empieza a atacar a la hermana María. Aquí no está para atacar de esa manera. Aquí está para reargullir. Aquí está para limpiar, no para matar. Se deshace, se sale de la Biblia. Y le sale el demonio y empieza a atacar a la hermana María. Y se deshace del mensaje. Y todas las personas con los ojos sobre la hermana María. Ella es el enfoque. Dios tenga misericordia de estas personas. Y de nosotros también. Porque llevan años perdidos. Y van a seguir perdidos. Porque ellos están ahí por la lana. Y a ellos no les importa su salvación. A ellos lo que les importa es la lana. ¿Ha visto? Hay unos que llegan para servir. Hay unos que llegan para servir a su prójimo. Para servir, como dice la Escritura. Para servir. Y otros que llegan para destruir. Para destruir al prójimo. Para asaltar a su prójimo. Para quitarle lo que tiene su prójimo. A eso llega. Está difícil. Bueno, decimos difícil, pero como dice aquí, hace árbol bueno y de sus frutos buenos. Árbol malo, frutos malos, porque por sus frutos se conoce el árbol. Entonces aquí es una forma de identificarlo. Tú puedes identificar que por los frutos del árbol se conoce aquel hombre que no es de Dios. Y por lo tanto que no es de Dios no va a tener un espíritu de Dios. Por lo mismo, porque el Espíritu Santo no va a habitar en esa persona. Y nunca ha habitado. Y ni va a habitar. Porque te voy a decir, si yo quiero que habite el Espíritu Santo de mí, me voy a reconciliar con el Señor Jesucristo. Voy a aceptar primeramente lo malo que soy. Me voy a arrepentir. Me voy a convertir. Me voy a apartar de todo aquello que no aprovecha para que el Espíritu habite en mí. Pero yo sigo arrogante. Y sigo arrogante y matando y matando y matando a los hermanos con mis malos frutos. Nunca va a posar el Espíritu Santo de Dios. No, nunca va a posar. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice que Él a los arrogantes los mira de lejos. Entonces, por aquella persona ser arrogante y en su arrogancia estar destruyendo a un alma de Jesús, jamás va a posar el Espíritu Santo de Dios en él. Jamás. Y aunque lo desee, no lo va a tener. ¿Por qué? Porque lo desea, pero no lo cambia. No cambia. No, cuando deseamos unas cosas, cambiamos. Cuando deseamos una cosa, cambiamos y la buscamos. Y cambiamos para tenerla. Pero usted no puede querer a un Espíritu Santo si su actitud no cambia. Si su actitud sigue igual. Sigue soberbia. Sigue soberbio.
no va a habitar el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios nosotros lo sujetamos a Dios. El Espíritu Santo los ayuda a esa sujeción a Dios. Pero el que no tiene Espíritu Santo no se puede sujetar a Dios. Porque el Espíritu Santo que nos lleva a esa sujeción, que lo sujetemos a Dios. Pero el que no tiene Espíritu Santo no se puede sujetar. Porque el Espíritu Santo que lo reargulla a nosotros. El Espíritu Santo lo reargulle de mala palabra que salga de nuestra boca, de malos pensamientos. Lo reargulle de estar mal vestidas. El Espíritu Santo quien los reargulle de estar mal vestidas. Es el Espíritu que los reargulle. Es el Espíritu Santo quien los capacita. Él te va limpiando, te va capacitando, te va limpiando, te va capacitando. Es el Espíritu Santo que los va preparando para esa venida del Cordero. Es el Espíritu Santo. Si no hay un Espíritu Santo, no hay una preparación para la venida del Cordero. Fácil. Usted fácil puede saber si se va o se queda. Porque el Espíritu Santo es quien los va a guiar. Un pueblo no puede ser guiado sin alguien. Aquel pueblo fue guiado por Moisés. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. No puede salir un grupo de hombres e irse para Estados Unidos si no lleva una guía. Porque a perderse van. Terminan muertos y perdidos. Así somos nosotros si no llevamos una espiritualidad. Porque el Espíritu Santo los va limpiando, los va preparando, los va capacitando, los va haciendo mejor como personas. Acuérdese que la Biblia no miente. Usted sí miente, porque usted dice, ya soy nueva criatura. Usted es mentirosa, porque usted no es nueva criatura. Porque es el Espíritu Santo quien los convierte en nuevas criaturas. Es el Espíritu Santo que empieza a transformarlos. La vista, los oídos, la nariz, la boca, limpiarlo. Porque para ser nuevas criaturas tenemos que ser limpios de todo. Si no, no somos nueva criatura. Usted le va a llamar nuevo a algo que está manchado, no es nuevo. Y Dios no miente. Dios no miente. Entonces, ¿qué Él está diciendo? Que Él los va a transformar en nuevas criaturas por medio de ese Espíritu Santo. Va a ir lavándolos, limpiándolos, transformándolos a llegar a esa medida de ¿qué exige? Para entrar al cielo, para llegar a esa medida por medio del Espíritu Santo, es que vamos a entrar. El Espíritu Santo, ¿quién los va a levantar? Párate, que ya está tu novio, ya está, vámonos. Es el Espíritu Santo quien los va a avisar. Pero si no hay un Espíritu Santo, estamos perdidos. El Espíritu Santo es la brújula. Así como tú tienes estos ojos para ver lo que te gusta y lo que no te gusta, tienes estos ojos para ir a donde tú quieres, tienes estos ojos para ver y guiarte. El Espíritu Santo es similar. Por estos ojos no te pierdes tú. Así es el Espíritu Santo como nuestros ojos. Y si no tenemos los ojos del Espíritu Santo, los perdemos en lo que es las cosas del Señor. Si no tenemos al Espíritu Santo, los perdemos en lo que es la vida espiritual en el Señor. Porque las cosas del Evangelio no son terrenales. Es una vida espiritual la que tenemos que llevar. Y si no llevamos esa vida espiritual, a perderlos vamos. Y es el Espíritu Santo quien tiene que vivir en cada uno de nosotros. Pero se puede hablar de Jesús de quien sea menos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo no se puede blasfemar de ninguna manera. Se puede blasfemar. Hermoso Espíritu Santo. Hermoso. Pero sí, hay que llevar una vida. Por eso dice, niégate a ti mismo. Niégate a todo, y dice, niégate a todas las cosas. Cuando dice que te niega a todas las cosas, es que te vas a negar a todo y a todo. Y a todos. Porque cada persona exclusiva de Dios. Exclusiva de Dios. Y está especialmente para Dios. Y está para que Dios quite y ponga, quite y ponga, quite y ponga. Por creer en exclusividad de Dios. Pero si no, cualquiera llega y te mete lo que quiere. Entonces no es exclusividad de Dios. Y es ahí donde no podemos caminar.
en los caminos del Señor conforme al Espíritu Santo de Dios. Es una vida, es que lo que está aquí se tiene que cumplir. No es que la Biblia lo va a decir y usted va a hacer otra cosa. Por eso los tenemos que sujetar a la palabra, a lo que dice la palabra. La palabra dice que si no, ahí dice, si no eres así, 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 no puedes ser mi discípulo. Jesús está hablando claro. Está hablando claro. Que si no los negamos a todo lo terrenal, no podemos ser sus discípulos. Y es la única manera de tener una espiritualidad y tener un entendimiento de no estarlos mezclando con lo que no debemos de mezclarlo. Con tantito que los desviamos, a veces yo me desvío tantito. Me cuesta después. Es más encontrar el camino que de donde me desvíe. Es mejor no desviarse. Qué bonito, ¿verdad? Cuando las dos personas buscan de Dios, cuando no estamos en yugos desiguales. Tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo usa al yugo desigual para que te tire a lo contrario. Pero aquí no hay que querer, aquí hay que querer a Dios sobre todas las cosas. Porque si no, Dios no te va a llevar a perder. Pero todo lo que te rodea, si no te paras bien, te va a llevar a perder. Cuando estamos en yugos desiguales, es mejor que los apartemos del yugo desigual y sigamos nuestra rutina. Porque el yugo desigual quiere que estés compartiendo con él. Vamos a ver una película. No se puede. Vamos a hacer esto. No se puede. A ver qué película vamos a ver. No se puede. No se puede. Y no podemos complacer a Dios al diablo. Solo a Dios. Solo a Dios. Porque hay personas que dicen, a ver qué película vamos a ver. ¿Qué película vamos a ver? Fíjate lo que piensa el carnudo. Él piensa en películas, él empieza en lo terrenal, él empieza en lo mundano, él piensa en lo mundano, él piensa en lo terrenal, él piensa en lo mundano, pero nunca en lo espiritual, no. Él anda enfocando desde el cajón que va en el cajón. Y un espiritual no está enfocado en eso, está siempre enfocado en lo de Dios, en cómo ser mejor, cómo crecer, cómo qué esforzarse más en eso. No es que vamos a ver, porque es fácil perderte. Para perderte no necesitas ni un minuto. En un segundo ya te pierdes. En un minuto ya te pierdes. Entonces, tenemos que abrir bien los ojos, bien. Y Dios los perdone porque yo le digo, no hay en el camino no hay quien no blasfeme ni haya blasfemado contra el Espíritu Santo. A mí nadie me puede decir que no ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. Porque todos hemos blasfemado. Todos. Dios los perdone por eso. Cristo le ama, Dios le bendiga y hemos terminado. Buenas noches.